Guadalupe es una parroquia rural en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador. Está rodeada de una impresionante flora y fauna. Era una selva impenetrable. Este sector, considerada la cuna del noble y valiente shuar o jíbaro aborigen, defensor de las frutas y animales, que servía para su supervivencia. Practicaban la pesca, que obtenían del barbasco, planta nativa, y la cacería lo hacían con lanzas y cerbatanas, bodoqueras, siendo comunidades nómadas que cuando se terminaban sus productos sobrevivían buscando otros lugares y construían sus chozas, que daban la imagen de un círculo. Los materiales que utilizaban para la construcción de sus viviendas era la palma, que era aprovechada en su totalidad. En el centro se encendía una fogata para abrigar sus pies y protegerse de las fieras que pululaban su comarca. La hoguera les permitía descansar plácidamente por las noches y seguir al otro día con sus faenas diarias, y costumbres que hoy en día ya no se practican. Los primeros colonizadores que ingresaron navegando las aguas del río Zamora, única vía de acceso en el pasado, que unía diversos puntos, tuvieron que adaptarse a su modo de vida, siendo gente inteligente con espíritu noble y de servicio. La inocencia en los ojos de los nativos era notoria, pero drástica en su jefe de la tribu, cuando tenía que tomar decisiones. Llegaron los primeros colonizadores siendo religiosos católicos, ofrecieron educación, medicina y atención a la juventud. Vivían internados tanto hombres como mujeres, muchos aprovecharon sus profesiones y otros se quedaron en la servidumbre. Sus primeras enseñanzas eran la religión y la agricultura. Aprendiendo el evangelio poco a poco, se crearon pueblos cristianos. Llegaron a Guadalupe gente migrante de la ciudad de Loja, que por la sequía se veían desesperados de salir de estos pueblos, ya que todos los aventureros salían con sus familias enteras, dispuestas a conquistar la selva amazónica, unos a pie y otros en canoa. La travesía partía desde Zamora a Cumbaraza, llegando a La Saquea, pasando por Piunza y llegaba hasta el puerto fluvial de la Misión Franciscana. Nuestros bogas, excelentes navegadores, manejaban a remo de madera estas canoas, uno ubicado a cada extremo de las canoas. Todo era fuerza bruta. Para los nativos muy bien entrenados, nadie igualaba la audacia en dominar las aguas correntosas que a veces acababan con la vida de quienes se enfrentaban a cruzar el río en canoas llenas de gente, animales o víveres para consumo propio o negocios que poco a poco comenzaban a prosperar. Hay fotos que hablan de las culturas tradicionales, cómo se alimentaban, sus matrimonios, bailes, celebraciones, todas estas de las tres etnias que en ese entonces habitaban en este pueblo. Sus habitantes se enfrentaban a esas acrecentadas. Los primeros religiosos transportaban por el río los postes de luz, de cemento y materiales de construcción. Hacían mingas y se alimentaban unidos. Los desfiles cívicos por las calles polvorientas, autoridades estudiantes, bandas de guerra, acompañadas por los militares y organizaciones de las tres etnias. El deporte a pie limpio, canchas polvorientas, todo era por amor a la camiseta. El transporte, primero por el río, luego a caballo, pasando con el tiempo a vía terrestre, por vehículo. En la actualidad se están convirtiendo en ciudades amazónicas importantes, adaptándose lo antiguo con lo moderno en todos los aspectos. Vista desde el aire, Guadalupe antes pertenecía a Zamora. Hoy en día, jóvenes de 15 años en adelante están migrando a la ciudad por falta de fuentes de trabajo. Guadalupe, su cabecera parroquial, es la más poblada entre sus barrios. Esta transformación urbana cada día se va volviendo compleja, pero las costumbres se conservan, como la cultura antigua y moderna, como por ejemplo el respeto a las tumbas de los familiares y cada amigo es solidario entre todos los habitantes. Antiguamente se demoraba en llegar un día desde Zamora a Guadalupe, ahora es cosa del pasado, porque por vía terrestre se llega en media hora.
Guadalupe desde el cielo antiguamente era un caserío. Hoy existen casas, edificios modernos, atrayendo a turistas de paso sin dejar de conservar las casas antiguas de madera, llenas de historia y leyendas. En la actualidad, Guadalupe es una parroquia con muchos barrios en progreso, como San Sebastián, Centro Numbra, El Carmen, San Ramón, Centro Shuar, Cansama Alto, San Antonio, Piunza, La Saquea, Suapaca, Conchay, Guaguayme Alto, Guaguayme Bajo, San Luis, Cansama Alto, Cansama Bajo y Barranquilla. Guadalupe, una pequeña parroquia, es de clima cálido, de aire puro, con mucha cultura y enfoque innovador, su progreso en la agricultura y sus maravillas, y cómo se sigue forjando cada día, y ciudadanos profesionales que más tarde tomarán la posta en la dirección y administración de esta parroquia. La minería destruye las orillas de los ríos, ahuyenta a los peces, sus aguas no son aptas para el consumo humano, la explotación y la tala de árboles ahuyentan a los animales salvajes, y además los caudales de los ríos cada día se encuentran más escasos. En este lugar apartado de hospitales tuvieron que aplicar la medicina ancestral. Hasta la actualidad, combinados con la medicina científica, hay cambios, y en la salud popular existen cambios, ya que no existen fallecidos por enfermedades sencillas que antes eran difíciles de tratar. El comercio de la madera, luego la naranjilla, pesca, ganadería, el oro artesanal se sigue explotando, ya que es una forma de supervivencia. Todo esto alimenta a su población para el desarrollo económico. En la actualidad se encuentra Guadalupe creciendo, pero también con dificultades sociales. La Junta Parroquial de Guadalupe está trabajando en proyectos de construcción y administra un periodo de proyectos de turismo, agricultura, transporte, vivienda, educación y medicina tradicional. Guadalupe ha tenido que pasar por un proceso de transformación en los diferentes aspectos. Es así que el inicio era un sueño imaginable, la existencia de lo que hoy es Guadalupe. Pero en el año de 1921 se abre la puerta de esperanza para el oriente ecuatoriano, con la llegada de los misioneros religiosos, josefinos, dominicos y los franciscanos, quienes son los elaboradores de la civilización de la época, se adentran en lo más recóndito de la selva amazónica ecuatoriana. A partir de la llegada de los misioneros en la tercera década del siglo anterior, el padre Antonio Isasi, franciscano español, llega como administrador apostólico de Zamora, consagrando su vocación y juventud a las tierras de Cansama Bajo, que en ese entonces contaba con población únicamente shuar. Esta dedicación franciscana hacía que el pueblo shuar permita que los mismos pobladores, liderados por el cacique shuar Xacay, soliciten el lugar que tiene por nombre Cansama. Se funde la primera residencia misional el 14 de septiembre de 1923, por decisión del padre Fernando Jaramillo y los hermanos Nicolás Pazmiño, pues el lugar escogido era propio para la labor misional, por lo hermoso de las chozas shuar, pero la falta de vías de acceso ocasionaba que el transporte se lo realice por las aguas del río Yacuambi, el mismo que por su caudal era muy peligroso, llegando a hacerse un camino de herradura por el margen izquierdo del río, esto a través de mingas que duraron 2 años para su culminación, esto por iniciativa del padre que administraba esta misión. Con la instauración del gobierno del general Eloy Alfaro, se procede al retiro de las misiones religiosas de estas comunidades por el lapso de 12 años, quedando los habitantes abandonados. En el año de 1950, por la noticia de la construcción de la carretera Loja-Zamora, unos venidos por la sequía y otros por la codicia del oro, mismo que existía en grandes cantidades en el río Yacuambi. Uno de los primeros colonizadores que llegó a Guadalupe fue Ramón Paz, quien compró una finca a los nativos, Manuel Cuji y el Mono Yacuma, la misma que comprendió todos los territorios que actualmente ocupa la cabecera parroquial. Cuando ya estuvo establecida la misión franciscana, se dieron cambios de misioneros. Sustituyeron al padre Patricio Duque, quien compró una parte a Ramón Paz para que se asiente el pueblo de Guadalupe. Luego el padre Duque contrató a Ángel Vélez para que realice el trazado de las calles, construyéndose algunas casas. La primera que se vendió fue en 1500 sucres. El 2 de febrero de 1951 se reabre la residencia misional de Cansama, por orden de Monseñor Manuel Moncayo, quien envió a estas tierras al padre Juan José Díaz Olivo, siendo este el primer párroco, y el hermano Hilario Narváez. En la administración del padre Juan José Díaz Olivo, el sitio denominado Cansama toma el nombre de la misión Nuestra Señora de Guadalupe, en vista de que la imagen de la Virgen fue traída desde México por el Monseñor Manuel Moncayo,
quien lo bautizó con el nombre de Guadalupe. Con los mencionados misioneros se construye su residencia y una escuela de internado solo para niños shuar. Con el tiempo los colonos siguieron llegando por las vías Loja-Zamora y la travesía Oñayacuambi-Canzama, dando lugar a la estructura de caseríos alrededor de Guadalupe, tales como Canzama, Piunza, Guaguayme Bajo, Guaguayme Alto y Panguinza, propiciándose el crecimiento geográfico y la población de dicho sector. En septiembre de 1942, el inquieto misionero Felipe Cepeda cruza a pie y a canoa la región de Yacuambi. Una de las miradas del misionero tiende a la futura carretera. Sin esta, las selvas permanecerán ocultas. En la ciudad de Loja empieza a formarse profunda conciencia de estimar las tierras de Zamora, del Yacuambi y del Nangaritza. A final de la sexta década del siglo XX, la carretera Loja-Zamora deja de ser un sueño, pasando a ser una realidad, y siguió adelante el ingeniero Iván Riofrío con sus máquinas. Llegó a las puertas de Gualaquiza. Parejas que parecían misteriosos y envueltos en sombras se transformaban en las fincas alegres de modestos agricultores. Desde la Saquea, unión de los ríos Yacuambi y Zamora, al centro parroquial de Guadalupe hay 10 kilómetros. Gracias a Patricio Duque se extiende el ramal. En 1696, el pito de los carros resumba en la plaza de Guadalupe, que contaba con unas casas en construcción. El pueblo está naciendo y sus señales son la esperanza de días mejores. Y así los pobladores sintieron el incremento de sus actividades agrícolas y pecuarias, y por estar muy distantes de la parroquia Cumparaza, a la que pertenecía, y al no ser favorecido con una efectiva administración de las autoridades, se emprende la tarea de solicitar al municipio de ese entonces la parroquialización de Guadalupe, luego de muchos esfuerzos de los habitantes de este entonces, como Porfirio Quesada, Segundo Quesada, Ramón Paz y el cacique Taisha, entre otros, quienes no desmayaron en ver cristalizadas sus aspiraciones hasta que lograron la aprobación en la presidencia del Consejo Cantonal del Dr. Alfredo Orozco y del ministro de Gobierno y Municipalidades, Dr. Benjamín Terambera. Esta parroquia se crea mediante ordenanza municipal el 27 de abril de 1967, aprobada por acuerdo ministerial número 175, sin fecha de publicación en el registro oficial número 262, de fecha 28 de noviembre de 1967, páginas 22 a las 66. Desde su fecha de parroquialización, esta tierra recibe a colonos venidos de distintos lugares del país, con diferentes orígenes, etnias, culturas, ideologías y colonos especialmente provenientes de las provincias de Azuay. Además de Saraguro, provienen también de Loja. En cuanto a los shuar, habitan aquí una cuantía de familias que viven respetando sus profundas tradiciones culturales, en medio de un paisaje que ha variado mucho en flora y fauna. Playas de Canzama, centros de ranicultura, Cascada San Antonio, balnearios naturales de La Colorada y La Chorosa, puente colgante de la Saquea, famoso por ser el puente más llamativo de la provincia debido a su extraña arquitectura, ruinas de la ciudad perdida,